¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona cuando se aleja completamente de Dios? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia antigua, es una advertencia directa para nuestra vida hoy. La Biblia nos revela uno de los relatos más perturbadores y olvidados de todos los tiempos: el destino maldito de las hijas de Lot después de acostarse con su propio padre. Sí, lo que vas a ver aquí va mucho más allá de un simple escándalo bíblico. Es una historia de pecado, desesperación y consecuencias que afectaron generaciones enteras y que aún hoy nos enseñan lecciones espirituales que pueden salvar tu alma. ¿Sabías que lo que comenzó con una noche de desesperación terminó creando dos naciones enemigas del pueblo de Dios? Y que esas decisiones aparentemente personales trajeron guerras, idolatría y hasta maldiciones que la humanidad arrastró por siglos. Si alguna vez pensaste que tus elecciones solo afectan tu presente, este vídeo te va a demostrar que cada paso fuera de la voluntad de Dios tiene un precio que puede extenderse mucho más allá de tu vida. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo importante. ¿Ya estás suscrito a este canal? Porque te sorprendería saber cuánta gente ve nuestros vídeos, aprende, se emociona, pero todavía no ha hecho parte de nuestra comunidad. Si tú también crees que la Biblia tiene verdades que el mundo necesita escuchar, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y quédate hasta el final. Lo que vamos a revelar hoy puede ser la respuesta que tu corazón estaba buscando. Imagina vivir en un lugar donde todo lo que tus ojos contemplan refleja prosperidad, belleza y abundancia. Las llanuras del Jordán, donde estaban Sodoma y Gomorra, eran descritas por la Biblia como un auténtico paraíso terrenal. En Génesis 13:10 se nos dice que esa región era como el huerto del Señor, una comparación que nos obliga a reflexionar. Dios había preparado aquel sitio con una generosidad impresionante: aguas abundantes, tierra fértil y recursos naturales sin fin. Pero lo que debía ser un escenario de gratitud y fidelidad se convirtió en el centro de una tragedia moral sin precedentes. La riqueza, lejos de acercarlos a Dios, los cegó. Poco a poco, los habitantes comenzaron a alejarse de los principios que la Biblia enseña, reemplazando la adoración verdadera por un culto al placer, al poder y al egoísmo. La decadencia espiritual de Sodoma y Gomorra no fue una caída repentina, sino el resultado de años de indiferencia hacia la voluntad de Dios. Ezequiel 16:49 nos da un diagnóstico espiritual contundente: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Mientras disfrutaban del lujo, ignoraban a los más necesitados. El egoísmo se convirtió en la norma y la compasión desapareció. La corrupción fue ganando terreno, contaminando cada rincón de la vida social. La Biblia afirma que los hombres de Sodoma eran malvados y grandes pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. Satanás encontró allí un terreno fértil para sembrar más maldad. La ausencia total de arrepentimiento se hizo tan evidente que la ciudad se convirtió en sinónimo de depravación. La Biblia nos muestra que llegó un punto en que ya no había esperanza de redención para ellos. Incluso Jesús, siglos más tarde, mencionaría a Sodoma y Gomorra como ejemplo de rechazo extremo a la verdad. En Mateo 10:15 advierte que en el día del juicio habrá más clemencia para Sodoma que para las ciudades que rechacen el mensaje del reino de Dios. Eso nos deja claro que esta historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia viva para nosotros hoy. ¿Cuántas veces buscamos el éxito, el estatus o los placeres inmediatos sin considerar las consecuencias espirituales? La sociedad moderna, en muchos aspectos, no está tan lejos de las prácticas que llevaron a la caída de Sodoma. Satanás sigue usando las mismas armas: seducción, engaño
y ceguera espiritual. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos caminando hacia el mismo abismo. La vida de Lot es una muestra clara de cómo el entorno puede moldear las decisiones de una persona. Cuando se separó de Abraham, Lot eligió las tierras más fértiles pensando únicamente en el beneficio económico. Génesis 13, 11, 12 nos cuenta que fue acercándose cada vez más a Sodoma, hasta que finalmente se instaló allí. Con el tiempo, llegó a formar parte activa de la comunidad, ocupando un lugar de liderazgo en la ciudad, ya que se sentaba a la puerta, un sitio reservado a jueces y ancianos. Génesis 19, 1. Aunque aún conservaba restos de fe, el ambiente ya había afectado su discernimiento espiritual. Lo que vamos a descubrir en los próximos temas es que las consecuencias de sus decisiones no solo afectaron su vida, sino también la de sus descendientes, generando una cadena de eventos que marcaría la historia para siempre. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta que puede tocar lo más profundo de tu corazón. ¿Estás seguro de que hoy no estás viviendo en un ambiente que te está alejando poco a poco de Dios? La Biblia nos dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. La historia de Lot es un espejo que refleja situaciones que muchos de nosotros vivimos a diario. ¿Has sentido alguna vez que sin darte cuenta comenzaste a adoptar actitudes o pensamientos que antes jamás habrías permitido? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál ha sido la mayor lucha espiritual que has enfrentado por culpa del ambiente que te rodeaba? Tu testimonio puede ser de enorme ayuda para otras personas que hoy están luchando exactamente con lo mismo. Escribe aquí abajo y juntos vamos a crecer en la fe y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Hablar de Sodoma y Gomorra es hablar de una sociedad que decidió de forma consciente y deliberada darle la espalda a Dios. La Biblia no deja espacio para dudas. En Génesis 13:13 se nos dice que los hombres de Sodoma eran malvados y grandes pecadores contra el Señor. No estamos hablando de simples errores o caídas ocasionales, sino de una vida completamente entregada al pecado. Satanás encontró en esas ciudades un terreno fértil para sembrar todo tipo de perversión, egoísmo y violencia. Día tras día, las personas se sumergían más y más en prácticas que no solo ofendían a Dios, sino que también destruían cualquier rastro de humanidad y compasión. La corrupción moral era tan profunda que la conciencia de aquel pueblo quedó completamente cauterizada. Pero lo más impactante de todo esto es que la riqueza y el bienestar material solo alimentaban aún más la decadencia espiritual. Ezequiel 16:49 menciona que Sodoma estaba llena de soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Ese es el cóctel perfecto para la destrucción espiritual. Mientras disfrutaban de banquetes y lujos, cerraban los ojos ante el sufrimiento de los pobres y necesitados. La generosidad, la solidaridad y el amor al prójimo desaparecieron por completo. La Biblia nos enseña que cuando un pueblo se olvida de Dios y de sus mandamientos, Satanás encuentra espacio para actuar con libertad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Sodoma. Una entrega total a la maldad, sin límites, sin vergüenza y sin temor al juicio divino. El nivel de corrupción llegó a tal extremo que cuando los dos ángeles enviados por Dios llegaron a la ciudad para advertir a Lot, fueron recibidos con intenciones perversas por los habitantes. En 1900, Génesis 19:5, leemos una de las escenas más oscuras de la Biblia. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. ¡Qué retrato más brutal de la degradación moral! Satanás había logrado que el pecado ya no fuera visto como algo vergonzoso, sino como un estilo de vida
aceptado y celebrado. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se hacía a plena luz, sin temor a represalias ni a la justicia de Dios. La línea entre el bien y el mal había desaparecido completamente. Lo más alarmante es ver la reacción de Lot. A pesar de ser un hombre que aún conservaba cierta fe, su percepción de lo que estaba bien o mal ya estaba distorsionada. En un intento desesperado por proteger a sus invitados, llegó al punto de ofrecer a sus propias hijas a la multitud. Génesis 19:8. Increíble. Un padre dispuesto a sacrificar la inocencia de sus hijas para calmar la furia de una turba desenfrenada. Esto nos muestra el nivel de deterioro moral que puede alcanzar una persona cuando permanece demasiado tiempo en un ambiente controlado por Satanás. La presión social y el miedo al rechazo hicieron que Lot tomara decisiones que estaban completamente fuera de la voluntad de Dios. Una clara advertencia para todos nosotros sobre los peligros de la conformidad espiritual. Ahora quiero hablar directamente contigo. ¿Cuántas veces has sentido que por miedo a ser rechazado o por querer encajar, terminaste cediendo en tus principios? La historia de Lot nos invita a hacer un autoexamen profundo. ¿Estamos tomando decisiones alineadas con los valores de la Biblia o estamos permitiendo que la cultura a nuestro alrededor nos moldee? Te animo a compartir en los comentarios. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste al tratar de mantenerte firme en tu fe en medio de un entorno hostil? No tengas miedo de contar tu historia. Lo que viviste puede ser justamente la palabra de ánimo que alguien necesita leer hoy. Escribe aquí abajo y vamos, juntos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Cuando la maldad llega a su punto máximo, Dios, en su infinita justicia y misericordia, actúa. La Biblia nos muestra en Génesis 19, 12, 13 que el Señor envió 2 ángeles a Sodoma con una misión clara: advertir a Lot y a su familia sobre la destrucción inminente. La paciencia divina había llegado a su límite. Satanás había contaminado tanto a aquella ciudad que ya no quedaba lugar para el arrepentimiento. Pero aún así, antes de ejecutar el juicio, Dios extendió una última oportunidad de salvación. Los ángeles urgieron a Lot a reunir a todos sus seres queridos y salir inmediatamente. Era una orden directa, innegociable y cargada de un profundo amor de parte de Dios hacia aquellos que aún podían ser rescatados. Pero la reacción de Lot fue cuanto menos preocupante. La Biblia dice en Génesis 19:16 que él dudó, titubeó, incluso cuando el peligro era evidente. ¡Qué contradicción! Un hombre que había visto con sus propios ojos la degeneración de Sodoma, que había sido testigo de la violencia de sus habitantes, y aún así, en el momento más crucial, le costaba abandonar la ciudad. ¿Por qué? Porque su corazón aún estaba atado a aquel lugar. Sus bienes, su estatus social, sus amistades, todo lo que había construido estaba allí. Satanás sabía cómo mantenerlo enredado emocionalmente. Lot representa a muchas personas hoy que, aún sabiendo lo que Dios espera de ellas, siguen posponiendo decisiones espirituales por miedo a perder lo material. La misericordia de Dios quedó más que evidente cuando los ángeles, al ver que Lot seguía dudando, lo tomaron de la mano junto a su esposa y sus 2 hijas, y prácticamente lo arrastraron fuera de la ciudad. Génesis 19:16. ¡Qué imagen tan poderosa de la gracia divina! Incluso cuando somos lentos para obedecer, Dios interviene porque no quiere que nadie se pierda. Es como si el cielo entero estuviera gritando: ¡corre, sálvate ahora! Pero a pesar de la urgencia, el corazón humano sigue siendo terco. La Biblia nos muestra que la esposa de Lot, incluso después de haber comenzado a huir, no pudo resistir la tentación de mirar atrás. Y el resultado fue trágico.
En Génesis 19:26, ella quedó convertida en una estatua de sal como castigo inmediato por su desobediencia. Aquí es donde quiero hacerte una pregunta que puede tocar lo más profundo de tu alma. ¿Hay algo en tu vida de lo que Dios ya te ha dicho que te alejes, pero tú sigues mirando atrás? Quizás una relación que sabes que no te edifica, un hábito que destruye tu comunión con Dios o un estilo de vida que te aleja de lo que la Biblia enseña. El relato de Lot nos llama a una decisión radical. Cuando Dios dice, sal de allí, es porque el peligro espiritual es real y urgente. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez Dios te pidió que dejaras algo atrás? ¿Cómo fue ese proceso? Tu testimonio puede ser la motivación que otra persona necesita hoy para tomar una decisión que salve su vida espiritual. El dilema de Lot es el mismo que muchos enfrentamos hoy. ¿Me aferro a lo que conozco y amo o confío plenamente en la voz de Dios y camino hacia lo desconocido? La próxima parte de esta historia nos mostrará que las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser más profundas y duraderas de lo que imaginamos. La escena que describe la Biblia sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra es una de las más impactantes y estremecedoras de todas las Escrituras. En Génesis 19:24-25 se relata cómo el Señor hizo llover fuego y azufre desde los cielos sobre ambas ciudades. No fue un desastre natural común, fue un acto directo del juicio divino. Dios, en su soberanía, ejecutó una sentencia que ya había sido pospuesta por mucho tiempo. Satanás había corrompido tanto esos lugares que ya no quedaba otra alternativa. La inmoralidad, la injusticia y la violencia habían alcanzado un punto de no retorno. La destrucción fue total. Las casas, los campos, los animales, las personas, todo fue consumido en un instante, como si la tierra misma quisiera borrar todo rastro de aquella iniquidad. Lo que antes era una región fértil, comparada incluso con el jardín del Edén, se convirtió en un páramo estéril y desolado. La Biblia nos muestra que el juicio de Dios no es solo físico, es también espiritual y eterno. La memoria de Sodoma y Gomorra quedó grabada como un símbolo de advertencia para todas las generaciones futuras. En Jeremías 50:40, el profeta hace referencia a esta destrucción como ejemplo del destino que espera a cualquier nación que rechace los caminos de Dios. Y siglos después, incluso el propio Jesús recordó aquel evento en sus enseñanzas, mostrando que lo que ocurrió allí no era solo una historia antigua, sino una lección vigente sobre las consecuencias del pecado no arrepentido. Mientras las llamas consumían las ciudades, Lot y sus hijas huían hacia la seguridad de la pequeña localidad de Zoar. La orden divina había sido clara: no mires atrás. Pero como ya vimos, la esposa de Lot desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Ese momento fue un recordatorio viviente de que cuando Dios da una advertencia es por nuestro propio bien. Muchas veces en nuestra vida nos cuesta soltar lo que Dios nos pide que dejemos atrás. Nos aferramos a relaciones, hábitos o sueños que ya fueron declarados como condenados. Satanás sabe cómo tentar nuestra mente para que dudemos de las instrucciones divinas, pero el relato de Sodoma deja claro que el tiempo para dudar puede ser fatal. Aquí quiero abrir un paréntesis y hablar contigo de corazón a corazón. ¿Qué cosas estás mirando hacia atrás, sabiendo que Dios ya te pidió que las dejes? ¿Hay algo que hoy mismo necesitas soltar? Puede ser un pecado oculto, una relación tóxica o incluso una zona de confort que te aleja de tu propósito espiritual. Quiero invitarte a que lo pongas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba diciendo claramente, sal de allí antes de que sea tarde? Tu experiencia puede ser la respuesta
a que alguien necesita para despertar espiritualmente hoy. No tengas miedo de compartir. Recuerda que la Biblia nos enseña que el testimonio de los justos tiene poder. El relato de Sodoma y Gomorra es un eco constante que atraviesa la historia para recordarnos que Dios es paciente, pero también es justo, que su misericordia tiene un límite y que cuando ese límite se cruza, el juicio es inevitable. La historia aún no termina. En el próximo tema, veremos que incluso después de la destrucción, las decisiones de Lot y sus hijas seguirían trayendo consecuencias profundas, porque cuando no dejamos que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón, el pasado puede seguir persiguiéndonos, incluso en los nuevos lugares a los que huimos. Tras escapar por poco de la destrucción total, Lot y sus hijas llegaron a Zoar, un pequeño pueblo que, por petición de Lot, había sido preservado del juicio divino. Génesis 19, 20, 22. Pero, aún estando a salvo, el corazón de Lot seguía lleno de temor. La Biblia nos dice en Génesis 19:30 que por miedo a que el castigo de Dios continuara, Lot decidió abandonar Zoar y refugiarse en las montañas. ¡Qué ironía tan amarga! El hombre que una vez eligió vivir entre los lujos y la comodidad de Sodoma, ahora se veía forzado a habitar en una cueva aislado del mundo, temiendo cada sombra, cada ruido, cada movimiento en la oscuridad. Este cambio drástico muestra cuánto puede transformar nuestra vida cuando nuestras decisiones están fuera de la voluntad de Dios. El temor que consumía a Lot no era solo por el pasado reciente. Era el reflejo de años de distanciamiento espiritual. Satanás sabía que un corazón lleno de miedo es más fácil de manipular. Lot no confiaba plenamente en la protección de Dios a pesar de haber sido salvado de manera milagrosa. Este patrón de desconfianza es más común de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces, después de recibir una liberación de Dios, volvemos a caer en ansiedad, duda y preocupación? La Biblia es clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Pero cuando no permitimos que Dios sane nuestras heridas internas, seguimos viviendo como prisioneros, aunque estemos físicamente libres. La elección de Lot de vivir en una cueva nos enseña algo muy profundo sobre el peligro de no tratar nuestras cicatrices espirituales. El aislamiento puede parecer una solución temporal, pero en realidad muchas veces es el terreno perfecto para que Satanás siembre desesperanza, confusión y decisiones aún más destructivas. Lot ya no tenía esposa, había perdido sus bienes, su prestigio y su entorno social. Lo único que le quedaba era la compañía de sus hijas y un corazón lleno de temor. Es justamente en ese contexto que se va gestando el siguiente capítulo de esta historia, uno que traerá consecuencias que se extenderán por generaciones. Aquí quiero hacerte una pregunta directa, casi como un consejo de amigo espiritual. ¿Cuántas veces Dios ya te sacó de una situación de peligro, pero tú sigues viviendo con miedo? Hay áreas de tu vida donde, aunque ya estés libre, sigues actuando como si el peligro fuera inminente. Me gustaría que compartieras en los comentarios si alguna vez te sentiste así. ¿Cuál ha sido tu mayor lucha contra el miedo, incluso después de una gran victoria espiritual? Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien que hoy se encuentra paralizado por el temor. Recuerda, el mismo Dios que te liberó de Sodoma también quiere liberarte del miedo que quedó en tu corazón. Y así, mientras Lot y sus hijas se adaptaban a su nueva y solitaria realidad en las montañas, comenzaba a gestarse uno de los episodios más oscuros y tristes de esta historia. Uno que analizaremos en el próximo tema, porque las heridas no tratadas siempre terminan generando consecuencias. La escena que la Biblia describe en Génesis 19, 31-35 es sin duda una de las más tristes y perturbadoras de toda la narrativa sagrada.
Después de instalarse en las montañas, lejos de cualquier otra forma de civilización, las hijas de Lot enfrentaron una realidad que las llenó de desesperanza. No había hombres alrededor para asegurar la continuidad de su linaje. La soledad y el miedo al futuro comenzaron a consumirlas. Y es aquí donde podemos ver de manera devastadora cuánto había afectado a esas jóvenes la cultura de Sodoma. Aunque físicamente ya no vivían en aquella ciudad corrompida, la mentalidad y los valores perversos de aquel lugar seguían vivos dentro de ellas. Satanás había sembrado una forma de pensar distorsionada, y ahora la cosecha de ese pecado interno estaba por manifestarse. En vez de buscar a Dios, orar o esperar en su providencia, las hijas de Lot recurrieron a un plan que demuestra hasta qué punto su visión espiritual estaba nublada. La mayor propuso embriagar a su propio padre para que, sin conciencia de sus actos, se acostara con ellas y así garantizar la descendencia. La Biblia es clara al narrar que Lot no supo ni cuándo se acostaron con él ni cuándo se levantaron. Génesis 19, 33, 35. Es decir, él fue completamente manipulado en un estado de inconsciencia. Pero más allá del acto físico, lo que más duele en este relato es ver cómo el pecado puede corromper la mente hasta el punto de hacer que lo inaceptable parezca justificable. Las jóvenes no lo vieron como un pecado, lo vieron como una solución práctica. Esa es justamente una de las estrategias más comunes de Satanás: hacernos creer que el fin justifica los medios. Si analizamos el trasfondo espiritual, podemos ver que esta decisión fue la consecuencia directa de años de exposición a una cultura depravada. Las hijas de Lot crecieron en Sodoma, vieron cómo la gente vivía sin temor de Dios, presenciaron día tras día la normalización de lo inmoral. Y ahora, en un momento de crisis, replicaron ese mismo patrón. No se detuvieron a consultar a Dios, no buscaron su dirección. Simplemente actuaron según la lógica distorsionada que habían aprendido. Aquí es donde la Biblia nos da una gran lección. Salir físicamente de un ambiente tóxico no es suficiente. La verdadera liberación también tiene que ocurrir en la mente y en el corazón. Porque si no dejamos que Dios renueve nuestros pensamientos, el pecado nos seguirá, aunque cambiemos de lugar. Ahora quiero hablar contigo de manera directa y sincera. ¿Has notado que, incluso después de alejarte de ciertas situaciones o personas, algunas formas de pensar todavía te siguen contaminando? ¿Te has sorprendido? Justificando decisiones que en el fondo sabes que no agradan a Dios. La historia de las hijas de Lot es un llamado de atención poderoso para todos nosotros. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la mayor lucha interna que has tenido al intentar renovar tu mente según la voluntad de Dios? Tu experiencia puede ser luz para alguien que hoy está luchando con las mismas cadenas invisibles. Recuerda que la Biblia nos enseña en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La decisión desesperada de estas jóvenes marcaría no solo su historia personal, sino también el destino de generaciones enteras. En el próximo tema vamos a ver cómo esa elección equivocada trajo consecuencias que cambiarían el rumbo de la historia bíblica, porque cada decisión fuera de la voluntad de Dios tiene un precio. El resultado de aquella decisión desesperada no tardó en manifestarse. La Biblia nos cuenta en Génesis 19, 37, 38 que las hijas de Lot quedaron embarazadas y dieron a luz a 2 hijos, Moab y Ben-Amí. Estos 2 niños, nacidos de una situación tan cargada de pecado y confusión moral, serían los fundadores de 2 naciones que más adelante jugarían papeles claves y tristemente antagonistas en la historia de Israel, los moabitas y los amonitas.
Aquí vemos claramente cómo una mala decisión tomada fuera de la voluntad de Dios puede traer consecuencias que se extienden por generaciones. Satanás no solo quiere arruinar el presente de una persona, quiere alterar todo su futuro, su linaje y su legado. Moab y Amón crecieron y formaron sus propios pueblos en tierras al este del río Jordán. En apariencia, ambos se convirtieron en naciones prósperas y organizadas, pero la Biblia deja claro que sus prácticas religiosas y morales eran totalmente opuestas a los principios de Dios. Los moabitas, por ejemplo, terminaron adorando a Quemos, un dios pagano que requería rituales abominables, y los amonitas, por su parte, rendían culto a Milcom o Moloc, divinidades que exigían incluso sacrificios humanos, incluyendo niños. Primera Reyes 11:7. Imagina cuán lejos llegaron aquellos pueblos que, en su origen, ya habían nacido de una decisión fuera del propósito divino. Satanás había logrado su objetivo: convertir un error personal en una amenaza constante para el pueblo de Dios. Las consecuencias de estos nacimientos no se limitaron a la esfera religiosa. También hubo conflictos políticos y militares constantes entre Israel y estas dos naciones. Los moabitas, por ejemplo, se opusieron al paso de los israelitas durante el Éxodo y más adelante contrataron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Números 22. Los amonitas, por otro lado, atacaron en repetidas ocasiones las ciudades israelitas, provocando guerras y sufrimiento. La enemistad era tan profunda que en varios pasajes de la Biblia, Dios advierte a Israel sobre el peligro de establecer alianzas con estos pueblos. Deuteronomio 23, 3, 6. Lo que comenzó con una noche de pecado terminó siendo una fuente constante de problemas espirituales, políticos y sociales. Aquí quiero detenerme y preguntarte, ¿alguna vez has visto cómo una sola decisión mal tomada desencadenó problemas que afectaron a más personas de las que imaginabas? La historia de Moab y Amón nos enseña que nuestras acciones tienen un impacto mucho mayor del que a veces podemos ver. Las decisiones que hoy tomas, basadas o no en los principios de la Biblia, pueden definir el destino de tu familia, de tus hijos y de las generaciones futuras. Me gustaría que compartieras en los comentarios: ¿has tenido que enfrentar las consecuencias de una mala decisión del pasado? ¿Cómo Dios te ayudó a superar esas secuelas? Tu testimonio puede ser un bálsamo para muchos corazones heridos. A pesar de todo, la Biblia también nos muestra que Dios, en su infinita misericordia, puede transformar hasta las historias más oscuras. En el próximo tema, vamos a descubrir que incluso de un pueblo como Moab, que nació en medio del pecado, Dios puede levantar personas con un corazón fiel, porque así es el carácter de nuestro Dios, redentor, paciente y capaz de escribir nuevas historias a partir de las ruinas más tristes. A lo largo de las páginas de la Biblia, el nombre de Moab y Amón aparece una y otra vez, pero casi siempre como sinónimo de conflicto, traición y oposición a la voluntad de Dios. Desde el momento en que Israel comenzó su travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida, estas dos naciones se convirtieron en obstáculos constantes. En Números 22 vemos cómo Balac, rey de Moab, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Satanás estaba detrás de esta estrategia, intentando frenar el avance del pueblo que Dios había elegido. Pero el plan no funcionó. A pesar de la insistencia de Balac, Dios tomó control de la boca de Balaam y transformó cada maldición en bendición. Un recordatorio poderoso de que cuando Dios decide bendecir a su pueblo, no hay artimaña del enemigo que pueda detener esa bendición. Pero Moab y Amón no se detuvieron allí. En Jueces 3:12-30, los moabitas se unieron a los amonitas y a los amalecitas para oprimir a Israel durante 18 años.
Fue necesario que Dios levantara a un libertador, a Og, para poner fin a esa opresión. Más adelante, en 1 Samuel 11, los amonitas volvieron a atacar, cercando Jabes de Galaad y proponiendo un pacto humillante. Permitirían la paz solo si a cada hombre israelita se le sacaba el ojo derecho. Una crueldad inimaginable, sin embargo Dios, en su fidelidad, llenó de valor al recién ungido rey Saúl, quien lideró al pueblo en una victoria aplastante contra los amonitas. La Biblia nos muestra una vez más que cuando el pueblo de Dios clama, Él escucha y actúa, por más que Satanás intente impedirlo. A pesar de las continuas agresiones, Dios seguía mostrando su paciencia, pero las advertencias eran constantes. En Sofonías 2:8-10, Dios declara juicios severos contra Moab y Amón por su orgullo, por haber insultado y amenazado a su pueblo. La Biblia deja claro que Dios toma en serio cuando alguien toca a los suyos. Sin embargo, aquí vemos otro principio espiritual profundo. Incluso cuando somos víctimas de ataques, nuestra mayor defensa no son las represalias humanas, sino permanecer bajo la protección de Dios y confiar en su justicia. El pueblo de Israel aprendió a lo largo de generaciones que cada batalla contra Moab y Amón no era solo física, era espiritual. Era la lucha entre la obediencia a Dios y la influencia corruptora que Satanás intentaba imponer a través de estos pueblos. Ahora quiero abrir espacio para una reflexión contigo. ¿Cuántas veces has sentido que enfrentas batallas repetitivas en tu vida espiritual? Luchas que vuelven una y otra vez, como si fueran un ciclo sin fin, igual que los constantes ataques de Moab y Amón contra Israel. La Biblia nos enseña que cada conflicto tiene un propósito de formación, de fe y de dependencia total de Dios. Me gustaría que compartas en los comentarios cuál ha sido la batalla más larga que has tenido que enfrentar en tu vida de fe. ¿Cómo viste la mano de Dios actuando a tu favor? Tu experiencia puede fortalecer la fe de muchas personas que hoy están cansadas de luchar. Pero a pesar de todo el dolor y los conflictos, la historia aún guarda una sorpresa impactante. En el próximo tema, vamos a descubrir cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, fue capaz de tomar lo que parecía una historia marcada por la maldición y transformarla en una historia de redención. Porque así es nuestro Dios, especialista en cambiar finales. En medio de tantos conflictos, guerras y enemistades, la Biblia nos regala una de las historias más hermosas de redención y esperanza, la historia de Ruth, la moabita. Sí, una mujer que, a pesar de su origen en una nación marcada por el pecado y la idolatría, decidió cambiar el rumbo de su vida. En el libro de Ruth, capítulo 1, vemos cómo ella, tras enviudar, toma una decisión que desafió todas las expectativas: abandonar su tierra, sus dioses y su cultura, para seguir a Noemí, y más importante aún, para seguir al Dios verdadero. Su famosa declaración en Ruth 1:16 sigue siendo una de las más conmovedoras de toda la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth eligió dejar atrás el legado de Satanás y caminar hacia la luz del Dios de Israel. Su actitud de humildad, servicio y fe la llevó a un destino que ni ella misma podría haber imaginado. Ruth no solo fue aceptada en la comunidad de Belén, sino que también encontró favor ante los ojos de Boaz, un hombre justo y temeroso de Dios. La historia de su redención no termina ahí. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y, por extensión, en parte de la genealogía de Jesús. Mateo 1:5-6. ¡Qué mensaje más impactante! Dios puede tomar lo que comenzó en pecado y escribir una historia de salvación y propósito eterno. La Biblia nos enseña una vez más que ninguna herencia familiar, ninguna marca del pasado, ninguna maldición generacional puede limitar los planes de Dios para aquellos que deciden seguirlo de corazón.
Este episodio nos revela que aunque el origen de Moab fue oscuro, marcado por el pecado y por decisiones desesperadas, Dios nunca deja de extender su mano de gracia a quienes deciden abandonar el pecado y caminar hacia él. Ruth es la prueba viviente de que incluso las raíces más amargas pueden producir frutos dulces cuando son injertadas en el plan divino. Satanás quiso marcar para siempre a Moab con un estigma de maldición, pero Dios, en su infinita misericordia, mostró que siempre hay esperanza para el que decide confiar y obedecer. La transformación de Ruth no solo cambió su vida, cambió el destino de toda una nación. Aquí quiero abrir espacio para una pregunta que puede tocar tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que tu pasado te impedía acercarte a Dios? ¿Que tus errores o tu origen te alejaban de su propósito? La historia de Ruth nos enseña que Dios no mira de dónde venimos, sino hacia dónde estamos dispuestos a ir con Él. Me encantaría que compartas en los comentarios qué decisión de fe te costó más tomar, pero hoy agradeces haber tomado. Tu testimonio puede ser la señal que alguien necesita para dar ese primer paso hacia Dios. Y mientras cerramos este tema, es imposible no sentir esperanza, porque así como Ruth fue redimida, tú también puedes serlo. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, el Dios de la Biblia sigue siendo especialista en escribir nuevos comienzos. Y en el próximo tema vamos a ver cómo, a pesar de los ejemplos de redención, la influencia de Moab y Amón seguiría trayendo desafíos espirituales para Israel. Una batalla que todavía tenía muchas páginas por escribir. Aunque Dios mostró su misericordia al permitir que personas como Ruth salieran de un pasado oscuro, la verdad es que el legado espiritual de Moab y Amón continuó siendo una carga para el pueblo de Israel durante siglos. La Biblia nos muestra que, incluso generaciones después, estas dos naciones seguían siendo fuente de tentación, conflicto y apostasía. Durante el reinado de Salomón, por ejemplo, el rey permitió que mujeres moabitas y amonitas lo desviaran hacia la idolatría, adorando a los dioses paganos de esos pueblos, como Quemos y Moloc. 1 Reyes 11:1-8. Fue un momento oscuro en la historia de Israel, y las consecuencias de esa desviación fueron tan graves que provocaron la división del reino. Satanás seguía operando a través de esas influencias externas para apartar al pueblo de los caminos de Dios. Los profetas de Israel también alzaron su voz contra Moab y Amón en diferentes momentos de la historia. En Jeremías 48 y Sofonías 2, Dios pronuncia juicios severos contra estas naciones por su soberbia, idolatría y constante oposición a su pueblo. La Biblia nos deja claro que Dios es paciente, pero cuando una nación persiste en el pecado y en la rebelión, el juicio es inevitable. Moab y Amón son presentados como símbolos de lo que ocurre cuando una generación tras otra elige rechazar la voluntad de Dios y seguir caminos de corrupción y violencia. La influencia de Satanás en esas culturas fue tan fuerte que sus prácticas abominables, como los sacrificios humanos, llegaron a ser consideradas parte normal de la vida religiosa de esas naciones. Pero hay un principio espiritual que no podemos ignorar. Nuestras decisiones no afectan solo nuestro presente, afectan también el futuro de quienes vienen después de nosotros. Las malas elecciones de las hijas de Lot dieron origen a pueblos que durante siglos serían enemigos del pueblo de Dios. Esto nos hace pensar, ¿qué legado estamos construyendo hoy? La Biblia nos llama a ser conscientes de que cada decisión que tomamos puede abrir puertas a la bendición o al desastre espiritual en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra propia relación con Dios. Satanás no descansa, y una pequeña grieta espiritual hoy puede convertirse en un abismo mañana. Aquí quiero
Hacer una pausa y preguntarte, ¿te has detenido alguna vez a pensar en el legado espiritual que estás dejando? ¿Qué herencia de fe, de valores y de obediencia estás construyendo para las generaciones que vendrán después de ti? Me gustaría que compartas en los comentarios cuál es el mayor desafío que enfrentas hoy para construir un legado alineado con la Biblia y con la voluntad de Dios. Tu respuesta puede inspirar a otros a tomar decisiones más sabias y espirituales. Y así llegamos al final de esta etapa de la historia. Pero como ya te habrás dado cuenta, cada relato bíblico es una invitación a la reflexión y al cambio. En la próxima parte, vamos a crear una introducción impactante para este video, para que más personas puedan conocer estas verdades y ser transformadas por la palabra de Dios. Y ahora que conoces toda esta historia, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían afectar no solo tu vida, sino también la de tus futuras generaciones? El relato de Lot y sus hijas no es solo un capítulo oscuro de la Biblia, es un llamado urgente para que cada uno de nosotros evalúe su propio camino espiritual. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué parte de este video más te impactó? ¿Qué enseñanza te llevas hoy para tu vida? Quiero leer tu experiencia y saber cómo Dios está hablando a tu corazón. Y no te olvides, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en los próximos videos. Aquí siempre te esperamos con mensajes que desafían, confrontan y transforman. En la pantalla ya está apareciendo un video recomendado. Haz clic y sigue aprendiendo más sobre las verdades que la Biblia revela y que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo, te habló Javier.